Abrazo. No te preocupes. Acá ando yo, no, aquí vas a ver mi mano. Hola. Ah, hola. Hola, Este, ¿cómo están? hola, ¿qué tal? Te Es que, presento a Lenny, ella es quien va a estar coordinando el foro y yo me voy a estar encargando acá de otros detallitos técnicos para que todo marche bien. claro, sí, sin problema. Ok, muy bien. Entonces déjame nada más acomodo un poco mejor la cámara. Agarre más color. Aquí está. Alex, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Perfectamente. Lendy, no sé si quisieras saludar para ver si te escucha bien. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Para que estamos Yo la bien. escucho muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, pues Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia también. Y pues de nueva cuenta una disculpa ahí por el inconveniente. Te dejo aquí con la compañera Andy, con los compañeros del grupo, para que pues, puedan hacer su foro, su intercambio. ¿Vale? Claro. Gracias. Si gustan, podemos volver a repetir como esta parte del encuadre, de las reglas del juego y todo Claro. esto, justamente para que todos lo tengamos bien presente. Vale. Listo. Buenos días, bienvenidos sean todas y todos los que nos acompañan en este día, cuarto y último foro de prácticas de bienestar psicológico, organizado por el Comité de Estudiantes de Psicología Social Comunitaria del cuarto semestre de la Universidad Autónoma Indígena de México, de la Unidad Mochicagua. Bueno, mi nombre es Lendy Roblero Rodas, seré la moderadora de este foro con el tema ¿por qué es importante la base empírica de los tratamientos psicológicos? Bueno, antes de iniciar me gustaría dar una pequeña introducción de lo que trata este tema. Pues en el año 1965 se presentó lo que fue el primer reporte sobre intervención psicológica bajo el dominio de tratamientos empíricamente respaldados y prácticas de psicología basados en evidencias, publicado en American Psychologist en el año 2006, y pues en el cual consiste la integración de una de las mejores evidencias disponibles desde la investigación clínica en el contexto de las características del consultante, la cultura, preferencias y necesidades. Pues la práctica basada en evidencias en psicología, su propósito es promover las prácticas que han demostrado su efectividad, manteniendo sus principios en la orientación, la formulación de casos, la relación terapéutica y la intervención. Bueno, en este día tenemos el gusto y nos acompañará y le agradecemos la presencia al experto invitado a este foro que nos hablará sobre este tema, al licenciado Alejandro Hernández Posadas, licenciado en Psicología en la Facultad de Medicina Conductual, con sede en los servicios de cuidado paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, quien también ha participado en múltiples investigaciones sobre salud mental y profesionales de la salud como analista de datos y metólogo. Actualmente se encuentra colaborando como miembro de Conquer Healthcare, profesional en la divulgación y desarrollo de evidencias científicas y como profesor de la Universidad Católica Santo Toribio Montgomery. Bienvenido, licenciado Alejandro. Le cedo la palabra y le recuerdo que tiene de 30 a 40 minutos para exponernos sobre este tema. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias por la invitación. Sí, nada más una aclaración, no soy médico, soy psicólogo. En esa parte que estuvimos viendo, y pues bueno, justamente lo que vamos a ver el día de hoy va a ser justamente una revisión de lo que es pues esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Sobre todo, ¿por qué tomar pues respaldo pues empírico, por ejemplo, de los tratamientos? ¿De dónde surge esto que se puede realizar? Y pues, ¿cuál es la importancia, no? Porque ahorita es muy probable que hayan escuchado alguna vez como tratamientos basados en evidencia, ¿no? Psicología basada en evidencia, pero pues la realidad es que algunos dicen, ¿pero cómo? La psicología no debería estar basada en evidencia, porque por sí sola, pues si uno hace realmente
pues una psicología científica, pues está respaldada por sí sola. La realidad es que pues hay una brecha muy importante entre lo que se cree o lo que se debería de hacer con lo que realmente se hace, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Porque la realidad es que les voy haciendo un adelanto, hicimos un estudio con 1,500 psicólogos en Latinoamérica y una de las cosas que encontramos fue que muchas de las personas de Latinoamérica, bueno, estamos hablando que solamente el 30% aplica realmente la evidencia en tratamientos psicológicos. Y tratamientos psicológicos o cuestiones de modificación de la conducta, no solamente refiriéndome a psicoterapia, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, intervenciones de salud e higiene en organizaciones, intervenciones, por ejemplo, para fortalecer ciertas áreas, por ejemplo, educativas, ¿no? En los niños, mejorar la enseñanza, por ejemplo, intervenciones psicológicas orientadas, por ejemplo, a psicología comunitaria, intervenciones orientadas específicamente, por ejemplo, a la atención por ejemplo, cuestiones forenses, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que es interesante este tema porque parece que es algo que debería de ser obvio, pero pues como dice mi abuelita, ¿no? El sentido común es el menos común de todos, ¿no? Entonces, vamos a empezar justamente con una revisión de qué es lo que se espera. Yo lo que hago en las exposiciones, pongo algunas imágenes que pueden llamar y sobre todo intento hacerlo muy, 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 muy lúdico porque lo importante que quiero respaldar justamente es el por qué es el uso de este tipo de tratamientos, ¿vale? Pues vamos a empezar con este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, bueno, spoiler, es que estaba con el talk de la mañana revisando que todo estuviera en orden y al respecto, ¿no? Pero justamente se ve, todos ven la pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Ah, ok, excelente. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, pues muy importante. ¿Por qué es importante la base empírica de los tratamientos psicológicos? En el Instituto Nacional de Psiquiatría, justamente, la doctora que en ese momento estaba como directora del instituto, justamente realizó una investigación en el 2012 que tenía el objetivo justamente de evaluar, pues, el sistema de salud mental, ¿no? Es decir, con los datos que se encontraban en el instituto, se percataban justamente en cuánto tiempo pasaba una persona en recibir un tratamiento psicológico. Hablando de un tratamiento orientado a un tratamiento específicamente psicológico, el que ustedes quieran. ¿Cuánto creen que se tarda en México? Una persona que pueda tener ya un problema psicológico. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? A ver, tus compañeros de atrás que me puedan decir con cuánto creen que se tarda. Dice, ah, caray, ¿por qué me senté aquí? Dice. A ver, díganme, con cuánto creen que se tarda? Bueno, no alcanzo a escuchar, no sé si alguien me pueda comentar. ¿Cuánto se trata? ¿Qué? No, 6 años. Uno dice que 10. Más que 6 y 10 años, comentan mis compañeros. Ok, más o menos acertado. La realidad es que un mexicano promedio se va a tardar entre 4 a 20 años en recibir un tratamiento psicológico. ¿Y qué creen? Del 100% de tratamientos psicológicos que se dan, solamente 1 de cada 27 tratamientos que se van a brindar van a tener realmente respaldo en la investigación y van a realmente modificar los problemas psicológicos que va a presentar. Esto es un dato alarmante. Imagínense el tiempo de espera y las complicaciones que se pueden brindar por la exacerbación de los síntomas, por la exacerbación de ciertas conductas que pueden llegar a ser desadaptativas. Y lo que menciona justamente la evidencia es que antes de que puedan llegar con un tratamiento psicológico, sea el que sea, que ya vimos que no es garantía de que realmente pueda ser un tratamiento eficaz,
pues nos vamos a encontrar pues con muchas cosas, entre ellos pues esta parte muy orientada a no estés triste, ¿no? El famoso échale ganas, ¿no? La parte del consumo de sustancia que se van a beber, que van a estar realizando, esta parte muy clásica que ahorita ya no está tan de moda, pero antes como que las mujeres se cortaban el pelo cortito cuando hacían un cambio, ¿no? Y los hombres pues se terminaban rapando, ¿no? Van a encontrar como algunos pues personas que van a intentar, o influencers que van a intentar dar como esta parte de pensamiento positivo y vibrar alto, que pues la realidad es que pues la evidencia ha mencionado que pues por ahí no va, ¿no? El famoso coaching, algunos rituales que pueden tener, y pues también pues estos retiros que se pueden presentar. Y la realidad es que esto es bastante preocupante, chicos. Tenemos una atención, o tenemos un problema que se va cronificando porque no se está atendiendo de la mejor forma justamente estas variables psicológicas. Y justamente pues para regular esto, y no solamente en el mundo, pues la realidad es que han generado algunas prácticas. ¿Cómo es posible que de los pacientes que van a recibir intervenciones psicológicas, solo 1 de cada 27 va a recibir un tratamiento basado en evidencia? Y solamente de los que van a recibir tratamiento, solamente el 16 va a mejorar. Los demás que van a recibir tratamiento tanto psicológico como farmacológico van a empeorar. Estamos hablando de casi es más del 80%. A ver, entonces, ¿cómo? ¿No se supone que las intervenciones psicológicas deberían de ayudar? Pues la realidad es que no basta con el sentido común y no basta específicamente con las buenas intenciones. Aquí lo que tenemos que buscar principalmente es poder fundamentar lo que estamos realizando. Y pues aquí es una de las preguntas, ¿no? Probablemente, si ustedes han visto, quizás han podido ver algunos compañeros, colegas, quizás algunos amigos, ¿no? Algunas personas de la televisión, ¿no? O unas personas famosillas que intentan hacer cosas que a veces pues no le corresponde a lo que deberían de hacer, ¿no? Dan consejos, ¿no? Dan interpretaciones de lo que puede pasar, dan este tipo de cosas, pero la realidad es que muchas veces se van a basar desde el sentido común. Y como les mencionaba, una de las problemáticas de basarse para una intervención por sentido común es que no vas a saber ni qué estás aplicando, va a ser inconsistente y va a ser vago, van a haber explicaciones que pueden llegar a ser circulares, tautológicas, con lo que menciona, podemos tener errores categoriales importantes, podemos tener problemas importantes al momento de explicar un fenómeno, ¿no? Uno se esperaría que como profesional de la salud y específicamente psicólogo, pues las afirmaciones que vayamos a dar de recomendaciones al respecto, pues sean afirmaciones que han sido pues comprobadas con anterioridad, que sean consistentes y que sean válidas en un marco conceptual importante, ¿no? Y esto pues es lo que nos va a separar, ¿no? Porque no sé si han visto, eh, aquí es muy común, ¿no? Por ejemplo, que las personas quieran dar recomendaciones sobre la salud, ¿no? Por ejemplo, les he de comentar que cuando yo iba en la licenciatura, bueno, hice licenciatura y maestría, ¿no? Cuando yo iba en la licenciatura, una de las profesoras me decía, ¿quieres que un paciente se le quite la depresión? Hazlo y que abrace un árbol, que se apegue a la parte de la naturaleza. Obviamente, ahorita, justamente en ese momento, pues la buena intención que quería hacer, pues no sé qué era, ¿no? Pero obviamente ahorita, pues sé que no hay algo que respalde esto. Yo puedo decirle, ¿quieres que quieres mejorar o quieres disminuir conductas anedónicas? Ok, pues ponte limón en la cara. Probablemente, pues eso sería irrisible, ¿no? Pero por ejemplo, cuando ustedes van con un médico o cuando van con otro profesional de la salud, por ejemplo, algún enfermero o algún médico de alta especialidad o alguna otra población. Algo que muchas veces exigimos con los mismos profesionales es que nos digan qué tenemos, ¿no? ¿Ustedes qué, ustedes a quién le tendrían más como confianza? ¿A un profesional de la salud que les dijera, confía en mí, tómate estas pastillas, te van a hacer bien? O a un profesional de la salud que le dijera, tienes tal problema, este problema probablemente se puede resolucionar por esto y las desventajas son estas y los beneficios son estos.
¿qué es más probable que lo haría? El que especifica bien el problema segundo. Ok. Pero, pero justamente, y más, por ejemplo, si uno de nuestros familiares o personas amadas estuviera en peligro, pues querríamos el mejor tratamiento, ¿no? Querríamos que estuviera en las mejores manos. Pero en psicología no pasa así. A veces, los profesionales de la salud que salen justamente de las facultades, tristemente, no tienen idea de por qué los procesos o por qué hay modificaciones en las personas, no tienen idea justamente cuáles son las mejores intervenciones y tristemente a veces los atendemos por sentido común. Que claro, si estuvieras haciendo alguna otra cosa y no fueras profesional se entendería, pero al momento de ser un profesional de la salud, justamente tenemos también esta obligación tanto bioética como esta obligación moral de las intervenciones. Entonces, desde este sentido, justamente también tenemos que conocer que mucha de la información o de las intervenciones me llama mucho la atención porque en Facebook y en redes sociales hay como un mito sobre que las intervenciones que vienen para personas, pues no son aplicadas justamente o no son generalizables, ¿no? Es que es una investigación y entonces las investigaciones no se pueden generalizar a toda la población. Pues claro, para eso tenemos y tenemos formas de evaluar y podemos tener formas de analizar funcionalmente lo que tiene el paciente y a partir de ahí traducir o justamente trasladar la evidencia que estamos encontrando a nuestra población, a las particularidades que tenemos. Pero el problema es cuando no sabemos por qué realmente se modifica, porque sí. Si nosotros vamos con un ingeniero o con algún, bueno, tal vez un ingeniero no tanto, pero tal vez con algún matemático, tal vez vamos con algún físico, bueno, más bien con algún ingeniero, pero específicamente en el área más orientada, pues, por ejemplo, en la construcción, un ingeniero industrial, probablemente si le preguntemos por qué se mantiene esto, él nos explicaría a detalle justamente cuál es el objetivo justamente de esa intervención. Nos diría por qué, cómo y cuándo. A veces cuando le preguntas a las personas por qué las personas se deprimen o por qué las personas pueden tener justamente algún problema psicológico, muchas veces van a ser explicaciones tautológicas. No tenemos idea a veces de por qué este tipo de intervenciones funcionan. Solamente a veces hasta parece el chiste, ¿no? Pues aplícale una respiración diafragmática, a ver si pega, ¿no? O hagamos un programa con los niños, pues sí, hay que ponerlos a jugar. ¿Y eso en qué fortalece? ¿Cuál es el objetivo de esa intervención? Y esa es una de las características también, justamente de saber que existen mecanismos regulatorios que no solamente van a impactar en animales, por ejemplo, como ratas y palomas, sino, por ejemplo, también en humanos. ¿Quién de ustedes me podría decir, por ejemplo, o quién podría afirmar que tenemos mecanismos, o más bien, prefieren llamarlos principios, porque mecanismo es algo más específico? Es una pelea más que nada de filosofía de la ciencia, ¿no? Pero ¿quién diría que tenemos principios regulatorios de la conducta que son, obviamente, y van variando dependiendo del fenómeno, pero que son replicables en personas, en células, en plantas, en microorganismos? ¿Quién podría decirme que tenemos este tipo de cosas? ¿Alguien había escuchado que tuviéramos principios regulatorios de la conducta? ¿Qué me dicen? Sí, no. Bueno, ahí podríamos tener alguna discusión, ¿no? Los molares con los, bueno, pero no me voy a meter en eso. Ajá, adelante, perdón. ¿Quién dijo que sí? ¿Y quién dijo que no? Bueno, ¿escuché un no? ¿Gritaron un no o fue mi...? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues la realidad es que
sí tenemos mecanismos regulatorios de la conducta, pero muchas veces por desconocimiento no lo sabemos, ¿no? Y la realidad es que pues este principio o la acción que van a tener van a surgir de la investigación translacional, es decir, de esta conexión o este puente que hay entre la investigación básica con la investigación aplicada, justamente para trasladar los principios regulatorios de la conducta a un ambiente aplicado, ¿no? Y pues la realidad es que no son variables que van a ser ajenas a las culturas, y pues la realidad es que se van a dar múltiples organismos. Algunos de ellos, bueno, hay algunos que tengo que cambiar, ¿no? Por ejemplo, el reforzamiento diferencial, ahí está, algunos mencionan, no es el aprendizaje vicario, la teoría de marcos relacionales, la habituación, el requisito de respuesta, la incompatibilidad de la respuesta, la parte del reforzamiento respondiente, ¿no? El condicionamiento respondiente, condicionamiento operante, entre otros tipos de principios que se van a ir presentando. Estos son algunos de ellos. La realidad es que el doctor Carpio hace una recuperación de todo lo encontrado y justamente lo pone. El doctor Carpio es un psicólogo muy importante a nivel interna, bueno, a nivel de México, y bueno, me parece que está en el SECA, que ahorita desafortunadamente creo que está desapareciendo. No sé si estaba en Veracruz según yo, pero justamente hace mucha investigación al respecto. Y una de las cosas, pues es que lo que le quiero exponer, la realidad es que sí, chicos, esto se mantiene independientemente de cualquier área que ustedes revisen. Estos principios regulatorios de la conducta los hemos manifestado en diferentes partes. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, se han condicionado abejas justamente para la detección de drogas, ¿por qué creen? Sale más barato entrenar a abejas que entrenar perros para la detección de droga. Y tienen un marco más amplio de detección al respecto. Es más barato entrenar a ratas para que puedan olfatear justamente cuando una persona tiene tuberculosis en países en desarrollo y en países con bajos ingresos, que comprar las mismas pruebas de confirmación de tuberculosis. Por ejemplo, hemos encontrado también, por ejemplo, revisiones de condicionamiento en plantas, justamente para múltiples cosas, desde la detección de drogas, detección de cambios específicamente en la humedad, etcétera, etcétera, que pueden servir al final, pues justamente. Y pues la realidad es que muchas de las explicaciones de neurociencias, cualquier libro de neurociencias que ustedes abran, se van a percatar que lo que va a terminar influyendo en cómo se va modificando son los mecanismos regulatorios de la conducta. Abran cualquier libro. Es la base, la forma de explicar estos mecanismos regulatorios de estos procesos fisiológicos muchas veces se va a dar a partir de condicionamiento respondiente y condicionamiento operante. Y esto no lo miento, abran cualquier libro actualizado como el Carson, hablan cualquier libro, por ejemplo, como el de neurofeedback, biofeedback, algunos de las nuevas actualizaciones que puedan encontrarse, muchos de estos modelos y son los que van a tener justamente mayor apoyo en la evidencia. Entonces, pues la realidad es que tenemos mecanismos y tenemos una necesidad de atención al respecto. Ok, pero esto no es lo único. Si nosotros estamos hablando, porque no les ha pasado que cuando uno sale a una fiesta, ¿no? Con sus amigos, de repente puede llegar el otro y dice, no, lo tuyo no es una ciencia, lo tuyo nada más hablar con personas, ¿no? Y tú aquí bien alterado, no, sí, cómo no, sí es una ciencia. Pero ¿qué es lo mínimo necesario que debe tener para que nosotros podamos decir eso? Y una de las cosas que vamos a tener, pues es la parte de la consistencia filosófica, que la tecnológica y conceptual. La realidad es que lo filosófico se divide en dos aspectos, ¿no? Pero no me voy a meter en ello. Pero pues la realidad es que pues para que nosotros podamos hacer intervenciones, no solamente es hacer y decir que estamos haciendo algo bajo un modelo, sino que también tenemos que contemplar una base teórica que va a estar sustentada a partir justamente de la evidencia, una parte filosófica que van a ser estos razonamientos expuestos que van a respaldar una teoría y las intervenciones como tal. El hecho de que ahorita se hagan terapias conductuales contextuales, justamente, pues están peleándose, bueno, ahorita Carmen Luciano dijo que pues el contextualismo funcional es pues, literalmente el conductismo radical, pero bueno, no nos vamos a meter con ese problema ahorita, ¿no? Pero pues si se percatan, justamente tenemos que tener esta congruencia al respecto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo,
y justamente de los razonamientos sistemáticos que vamos a presentar, ¿no? Por ejemplo, el conductismo radical, ¿no? Que el cerebro es mediador de la conducta, que la realidad es que todo es conducta, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, y justamente como todo es conducta, el estudio justamente va a ser orientada a la conducta que se va a presentar, lo importante es la función que tiene la conducta en el entorno, etcétera, todos los fundamentos del conductismo radical. Y algo que es importante es que a partir de esto vamos a generar mecanismos, y todos estos mecanismos que les he mencionado han pasado por estándares, así como ustedes se pueden tomar una agüita, ¿no? Que se pueden ir a la tienda y comprarse una agüita, ¿no? La que ustedes quieran. Y que ha tenido estándares donde no se van a intoxicar, donde no se van a enfermar, pues la realidad es que hay estándares al respecto específicamente ante estos principios que se van a aplicar en las intervenciones. Entre ellos, pues demostrar una fuerte asociación como variables mediadoras, que sean específicas, que sepamos realmente cuál es la que está produciendo el cambio, que sean consistentes. Y aquí en China se presenta lo mismo, que sean contingentes, que realmente la modificación de esto modifique un resultado específico. Gradiente, que es como la parte de la dosis de respuesta, que ante una poca intervención se genere un poco cambio, o ante mayor cambio se genere, ante mayor intervención, mayor cambio al respecto, ¿no? Y pues que sean plausibles y coherentes. Hay intervenciones que van a funcionar y la gente no va a saber por qué están funcionando. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es explicar justamente cómo se va a ir presentando esto. Y entonces, todo esto que se consolida, no solamente le pasó a la psicología, chicos. Esto fue un problema en ciencias de la salud que pasaba justamente el siglo pasado, en 1990 nos llegó específicamente a psicología, pero la realidad es que así como ahorita escuchan a personas que dicen, ay no, si la psicología, si realizar intervenciones psicológicas es súper fácil, ¿no? Porque ni siquiera es la psicología, son las psicologías, de acuerdo con Rives, y bueno, y no me voy a meter en cuestiones al respecto, pero una de las cosas que mencionaban, era muy orientado a que todo valía y todo funcionaba. Y eso no solamente pasó en la parte de psicología, pasó también en la parte de medicina. Y entonces habían unos que decían que una intervención funcionaba, otros que otra intervención funcionaba, entre otras cosas. ¿Han escuchado esta falacia de autoridad, ¿no? O de primer eslabón, no creo cómo se llama, el primer creador, donde la primera persona que lo menciona es como digamos, ¿cómo decirlo? Como se me fue ahorita cómo explicarlo, es como el primer autor, falacia, el primer autor, no me acuerdo cómo se llama, que solamente porque es la primera persona, automáticamente todo está bien de lo que ha dicho, pues no solamente le ha pasado a la psicología, sino también le ha pasado específicamente tanto a la medicina, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puedo apostar que si yo les digo, no, pues Freud mencionó en 1920, en 1905, ¿no? Con su libro al respecto, va a haber personas que van a decir, sí, porque fue el mejor del mundo mundial y que no sé qué, cuando la evidencia, pues ha mencionado, pues que muchas de las cosas que realizó, pues actualmente no tienen evidencia o actualmente no son replicables. No, pero es el primer autor al respecto. El problema que no vemos es que este tipo de pensamientos pueden generar a largo plazo problemáticas en los pacientes. Por ejemplo, en medicina pasó algo muy similar, ¿no? Se decía que los pacientes los niños, los pacientes neonatos deberían de dormir boca abajo. Lo dijo el padre justamente de la pediatría. ¿Pero saben qué generó? Más de 1 millón de muertes reportadas hasta la fecha. Y entonces, eso fue un problema bastante importante. ¿Por qué? Porque si nos percatamos en esto, ahorita, pues pasa lo mismo, ¿no? Pues es que lo dijo el padre, pero no importa lo que dice el padre. Lo que importa es saber qué realmente estudios realmente soportan lo que estamos mencionando. Ah, claro, claro, sin problema. Bueno, acabo de leer un mensaje. Sí, sí, sin problema. Y entonces, justamente en 1990 se percataron, hizo un consenso Archie Cochrane, ¿no? Que es
la colaboración en donde afortunadamente estoy colaborando en lo que se puede. Justamente, Archie Cochran lo que mencionaba es que solamente el 10% de los médicos utilizaban evidencia. Les pasaba igual que a los psicólogos. No, confía en mí, ahorita sale. Y realmente no tenían. ¿Ustedes dejarían que una persona importante que aman y que es valioso por ustedes se tratara con un médico así? Haz lo que salga, ahorita pega. Y si se muere, pues no hay problema, estoy practicando. Porque eso lo dicen con los pacientes, echando a perder se aprende a veces. No, chicos, los problemas psicológicos son tan importantes como las enfermedades, como los síndromes que pueden estar presentándose. Y justamente algo que mencionaba, pues la medicina basada en evidencia, fue un jalón de orejas. Y mencionar justamente que solamente se iba a utilizar de manera explícita, juiciosa y consciente justamente lo mejor de los mejor para los pacientes. Obviamente, tomando la experiencia clínica que tiene una persona y las expectativas del paciente. Yo puedo decirle al paciente, oye, oye, necesitamos hacerte una transfusión de sangre. Y el paciente te puede decir, no, porque de acuerdo a mi religión, yo no puedo hacer eso, por ejemplo. Y entonces nosotros no los podemos obligar, a pesar de que sepamos que es la primera nivel de evidencia. Y entonces es esta integración de evaluar cómo está el paciente, realmente si tenemos acceso a tratamientos, hay lugares donde no hay tratamiento, sabemos que es lo mejor de lo mejor, pero estamos en existencias. Y obviamente, pues lo que el paciente quiere y la evidencia de la investigación. Oye, pero pues esto es medicina, nosotros queremos ver psicología, ¿qué pasó? Pues este modelo terminó afectando a diferentes pues áreas de la salud, entre ellas nutrición, enfermería, psicología, ¿no? Y justamente algo que vamos a encontrar es que pues esto permitió justamente un avance, es algo que ya se había presentado. Alan Kasdin, un psicólogo justamente que ha trabajado muy, pero muy a la mano justamente de los modelos basados en evidencia, justamente reportó que habían al menos 250 terapias psicológicas que no sabíamos si realmente funcionaban. Era problemático, porque decían, no, pues es que comparaban intervenciones como algunas conductuales contextuales, algunas otras intervenciones que pueden presentarse, con, por ejemplo, abrazar un árbol, ¿no? O porque alguien escribió y esta parte de las vidas pasadas y todo este tipo de cosas, pues que no tiene evidencia, ¿no? Pero el problema es que se utilizaba y se realizaba justamente o se consideraba como un tratamiento como tal. Obviamente, aprovechando el gobierno de Estados Unidos, aprovechando pues este boom de las terapias basadas en evidencia y una forma de regular a los profesionales, lo que comendó justamente este grupo de profesionales fue, o el sentido de que aparece APA fue, ok, no te vamos a pagar si realmente no justificas que la intervención que estás dando realmente es efectiva. No, pero es que yo creo que tal, no me importa. Justifícame que esto que estás haciendo realmente se basa en los mecanismos regulatorios de la conducta y que realmente es efectiva. Si no, no te van a pagar. Para los que han estado o han escuchado de Estados Unidos, si tú no tienes un seguro, a pesar de que te estés muriendo o vayas a un servicio de urgencias, te va a atender un médico, un physician de primary care, que es de cuidado de primer como estancia y va a ser como unas similares, pero justamente no vas a tener acceso a todas las especialidades si tú no tienes justamente contratado pues sí, como esta parte de un seguro, ¿no? Y esto es importantísimo, chicos, porque de un movimiento que pues venía siendo de una parte científica, lo retomaron justamente para una cuestión de regulación y también para una cuestión económica. Y entonces esto permite desarrollar los criterios. Los criterios justamente de tratamientos pues con mayor apoyo empírico. La realidad es que actualmente, si ustedes buscan esta lista, la lista ya está súper desactualizada y ahorita vamos a ver algunos fenómenos. Y nace en el 2006 lo que es la psicología basada en evidencia, y la psicología basada en evidencia
lo que permite es integrar lo mejor de la evidencia, considerando las expectativas del paciente, la experiencia clínica, para promover las mejores prácticas y mejorar las intervenciones y las evaluaciones disponibles. A mí siempre que ven esto me dicen, ay Alejandro, pero esto no aporta nada. Esto es algo que ya deberíamos de hacer. Sí, pero a veces delimitar lo que debemos de hacer es necesario, ¿no? Sobre todo porque aquí lo que está diciendo es, da lo mejor de lo mejor, considera a tu paciente, considera las experiencias y dale la mejor intervención. Es un jalón de orejas, literalmente, pareciendo, hagan bien su chamba. Y esto nos lleva justamente a el mismo modelo. Pero este modelo se tenía que adaptar. No nos podíamos quedar específicamente con un modelo médico, sino tenemos que ser un modelo específicamente orientado a cuestiones de psicología. Que por cierto estamos haciendo yo espero que ya lo saquemos para junio. Es una recapitulación de un modelo de psicología basada en evidencia, pero con las actualizaciones que se han realizado en los últimos 20 años. Yo espero que ya para julio pues estarlos compartiendo, ¿no? Pero lo que menciona justamente es esto. Cuando hablamos de expectativas del paciente, habla de los principios bioéticos, habla de no solamente darle el mejor tratamiento, informarlo, pero a su vez también implica que el paciente debe de conocer esta parte de los riesgos posibles y los beneficios de un tratamiento, así como cuáles serían sus implicaciones. Y también aplicando los principios bioéticos de no maleficencia, es decir, minimizar los daños posibles, no es hacer una intervención porque sí, sino es de beneficencia, de maximizar justamente los mejores resultados. Evidencia de la investigación. No sé por qué algunas veces piensan que solamente tomamos los ensayos controlados aleatorizados. Yo creo que es porque no han tenido tanta acercamiento a este modelo, pero obviamente se toman los diseños intrasujetos, los CSED, los N igual a 1, este tipo de intervenciones que podemos ver. Se jerarquiza la evidencia, y esto es lo más importante. A veces dicen, ay, es que ustedes de psicología basada en evidencia solamente aplican la intervención como va. Y yo, oye, espérate, no es cierto. Hacemos una evaluación del estado clínico. ¿Cómo? Dependiendo del modelo teórico y filosófico que estemos hablando. Los interconductuales hacen su análisis contingencial, ¿no? Y hacen justamente, las intervenciones interconductuales, que según yo sí se llaman. Los conductistas radicales, pues, hacen, por ejemplo, análisis funcional de la conducta. Bueno, el conductismo radical es una filosofía, pero de ahí se desprenden los analistas experimentales de la conducta, los analistas translacionales de la conducta y los analistas conductuales aplicados. Justamente van a hacer análisis funcionales. Por ejemplo, algunos conductismos mediacionales, donde pueden permanecer, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, pues se van a basar de ahí, por ejemplo, el EORC o el uso del mapa de patogénesis, la terapia de aceptación y compromiso, que se basa en el contextualismo funcional, pues va a utilizar algunos medios para evaluar, ¿no? Como el Exaflex, entre otros. La realidad es que sí adaptamos la evidencia. La realidad es que esto es un modelo personalizado, donde vamos a ver la investigación, pero también vamos a hablar justamente de lo relevante, ¿no? Y obviamente, pues, de las circunstancias institucionales. Hay veces donde queremos aplicar un tratamiento, pero no hay lugar para hacerlo o no hay cómo llevarlo a hacerlo, cómo poderlo llevar a hacer. Y tenemos que irlo adaptando. Y justamente una de las cosas que quiero mencionar, pues la realidad es que tenemos hasta formas de poder evaluar qué tratamiento es el mejor, dependiendo del nivel de la evidencia. O no me voy a meter muy a fondo a esto, pero a veces pasamos esto. Tweets de famosos, ¿no? Que lo que dice el experto en Facebook, que lo que dice en la WhatsApp con experiencia profesional, protestas y manifestaciones, metaanálisis de lo que te conviene, estudios observacionales con pocos pacientes, ¿no? Este tipo, desafortunadamente, es lo actual, ¿no? Y vemos personas que dicen que tienen 1000 artículos, pero jamás publican evidencia sobre lo que están mencionando, y solamente pues son créeme, ¿no? Y pues la realidad es que hay formas de poder realizar este tipo de cosas, desde plantear
la pregunta de interés, localizar la mejor evidencia, evaluar críticamente los artículos, aplicar la evidencia y evaluar su efectividad y eficacia, ¿no? Y justamente con esto voy a ir terminando, ¿no? Quiero que lleguemos a un punto en donde es, ok, hay artículos, pero ¿se han preguntado de esos artículos quién evalúa esto? Pues la realidad es que también tenemos formas de que justamente no haya información que sea errada. Y para esto son los critical appraisal. Y entonces yo quiero preguntarle, ¿cuánto del conocimiento de psicología en general creen que realmente está confirmado? Del 100%. ¿90? No, te fuiste muy alto. Es mucho, mucho menos. Mucho menos. Ya los hago sufrir. Solamente el 1% de la información de psicología está realmente pues, confirmado, donde se ha replicado, donde justamente se ha comprobado que los fenómenos que dicen que pasan, realmente pasan. Y de hecho hay muchos autores que han mencionado que han fabricado datos y que han inventado investigación. Esto se los comento porque también cuando nosotros nos metemos a este mundo tenemos que saber que no toda la información va a ser verídica. Tenemos que tener un análisis crítico de esta información para poderse darla de mejor forma a nuestros pacientes. Y para ello, justamente, las evaluaciones críticas nos van a ayudar, ¿no? Y podemos ver que intervenciones tan conocidas como la TCC, como por ejemplo para TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, pues van a presentar deficiencias a largo plazo, ¿no? La calidad no va a ser tan buena. Vamos a empezar, por ejemplo, que en mindfulness va a tener algunas implicaciones específicas que no necesariamente funciona para todo y que de hecho, pues, la calidad es muy baja a muy mala y pues la realidad es que no, a veces no se recomienda este tipo de intervenciones. Y pues, por ejemplo, ahí tenemos uno de los problemas, por ejemplo, con la DBT, ¿no? Que es súper vendida, pero la realidad es que hay muchos problemas al respecto. Pero esto no es para desilusionarlos y es donde voy a terminar de hablar. La realidad es que pues esto nos ha abierto un panorama, chicos. A nivel internacional somos considerados ya como primeras líneas de tratamiento. A mí me llama mucho la atención porque a veces llegan psiquiatras o médicos diciendo que pues intervenciones o problemas psicológicos que pueden ser graves, ¿no? Pues deben de ser atendidos por ellos, por estos especialistas, cuando la evidencia menciona que exceptuando trastornos psicóticos, exceptuando trastorno bipolar, bueno, un trastorno del ánimo, específicamente trastorno bipolar tipo 1, pues la mayoría de las intervenciones van a ser primera línea de tratamientos psicológicos. Y esto está súper demostrado. Trastorno depresivo mayor, activación conductual, trastorno obsesivo compulsivo, terapia de exposición y prevención de respuestas, trastornos de la personalidad, se relaciona mucho con, tanto puede ser DBT o puede ser ACT, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, problemas incluso de salud pueden ser atendidos con cuestiones de intervenciones psicológicas, ¿no? Como dolor crónico en niños junto a tratamiento, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso y activación conductual van a ser primeras líneas de tratamiento. Pero lo que quiero determinar justamente es con esto. La realidad es que basarnos en la evidencia o basarnos en estos tratamientos se ha demostrado que mejoran las prácticas de salud. Tenemos menor propensión a ser discriminatorios y racistas. Créanme que en muchas intervenciones muy desafortunadas, por ejemplo, pueden caer en este tipo de cosas y pues obviamente dañar la vida de las personas y pues hay una disminución, pues obviamente de pérdidas económicas, no solamente al sistema de salud, sino a la persona y justamente a, pues uno mismo, ¿no? Porque pues también podemos invertir los recursos. Y con esto, pues justamente quiero terminar. Lo que quiero que mencionen es que vean que hay evidencia de dónde basarnos, hay
mecanismos de dónde lo estamos retomando, hay formas de integrar esta evidencia a nuestras intervenciones y también hay formas justamente de mejorar y que esto al final de cuentas termina repercutiendo en los pacientes que estamos presentando, en los pacientes que estamos atendiendo, repercute, por ejemplo, en cuestiones económicas. Por ejemplo, podemos ahorrarle dinero incluso a la parte de salud pública, justificar por qué se necesitan un psicólogo específicamente, por ejemplo, para la atención de profesionales de la salud, ¿no? Como médicos, entre otras cosas. Y podemos justamente salvaguardar la integridad de la carrera que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la base empírica en los tratamientos? Porque es lo que nos va a guiar justamente para dar lo mejor de lo mejor a nuestros pacientes. Bueno, yo quería como terminar con esa parte de la reflexión. Pero bueno, cuéntenme ahora sí, chicos, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué cosas se les vienen a la mente? Bueno, Bueno, para finalizar, se abrirá una ronda de preguntas expuestas por los compañeros. Buenos días, mi nombre es Manuel. Tengo una pregunta que dice, ¿qué se esperaría que cualquier psicólogo conozca los mecanismos regulatorios de la conducta? ¿qué se esperaría? A ver, ¿me la puedes volver a reformular? ¿Qué se esperaría que cualquier psicólogo conozca los mecanismos regulatorios de la conducta? Bueno, o sea, ese es uno de los problemas que se ha presentado de los años 70. La realidad es que hay una desconexión importante, por ejemplo, en la aplicación de intervenciones psicológicas, justamente porque hay una desconexión pues, con los mecanismos regulatorios de la conducta. Los psicólogos intentan hacer evidencia, pero no saben por qué funciona de lo que funciona, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones, de hecho, el movimiento de Hayes de terapia basada en procesos es un intento de respuesta de lo que se puede presentar. Se esperaría que mínimo conociera los mecanismos que regulan la conducta, entre ello, específicamente hablando de teorías moleculares, bueno, en principios, en teoría molecular, específicamente lo que se esperaría sería condicionamiento respondiente, condicionamiento operante, ¿no? Las contracontingencias básicas, programas de estímulos, que no son programas de reforzamiento por las investigaciones de Schoenfeld. Se esperaría, por ejemplo, que se conociera condicionamiento, aprendizaje unistimular, uniestimular, entre otros tipos de cosas, ¿no? Es lo que se esperaría que se pudiera realizar justamente para la intervención. De hecho, es interesante porque aquí a veces mencionan, ¿no? Primero dicen las teorías conductistas, cuando no son teorías, son filosofías, ¿no? Dicen, no, pues ya están pasadas y ya están realizadas, pero cuando tú revisas en la investigación y tú ves justamente qué es lo actual, pues ya no se ni se cuestiona realmente su efectividad, digo, su mantenimiento, realmente es algo que ya está dicho. De hecho, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, ya se tiene justamente que estos principios son ateóricos cuando no lo son, pero muchas de las intervenciones intentan explicar justamente por qué producen su cambio a partir de estos modelos, ¿no? Ya se ven como algo, como un mecanismo, como un principio regulatorio, ¿vale? No sé si respondí tu pregunta. Sí. Muchas gracias. No, no hay de qué. Dice, ¿cuáles estrategias llevan a cabo para tener un buen tratamiento en las personas con estado clínico? ¿Cuáles estrategias llevan? Bueno, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, eh, hay algunas recomendaciones que se realizan pues cuando estás atendiendo
a cualquier persona en tratamiento. Entre ellas, pues es la parte de realizar un buen análisis funcional, una buena evaluación, no solamente un análisis descriptivo, sino un análisis funcional. También, por ejemplo, lo que se recomienda es, en la evidencia van a encontrar manuales, pero justamente que hagan una integración de los mecanismos regulatorios de la conducta con estos manuales y con los fenómenos que está presentando el consultante, para que se pueda dar un buen tratamiento, ¿no? Porque a veces se piensa que agarrar como un conjunto de técnicas y echárselas al paciente funciona. La realidad es pues que desde hace mucho tiempo incluso los investigadores dicen que eso no se debe de realizar, ¿no? Entonces, justamente poder hacer una buena evaluación, poder establecer un buen tratamiento y sobre todo a partir de esto hacer un programa de prevención de recaídas, ¿no? Justamente a una situación que pueda volver a presentar pues una exacerbación de los síntomas, ¿no? Es lo que se esperaría. ¿Cuáles estrategias llevan a cabo para tener aumento? Entre ellas, pues las estrategias hay para aventar, ¿no? La realidad es que intervenciones psicológicas hay mucho y dependiendo del área, ¿no? Luego hay como problemas conceptuales, ¿no? A veces hablan de, por ejemplo, algo que me han contado mucho es que hablan de hipnosis, ¿no? Pero se refieren más como a atención plena, pero bueno, a meditación más que nada, me equivoqué ahí. Entonces, pero bueno, esos son como errores conceptuales que ellos tienen. ¿Qué sucede si el psicólogo no se le comenta los posibles riesgos de algún tratamiento? Ah, eso sería una violación a un principio, pues justamente bioético, ¿no? Que justamente siempre que vayan a ver a un paciente, siempre tiene que tener un consentimiento informado. Y en ese consentimiento informado se le explica justamente qué intervenciones va a recibir y además de que se le explica qué intervenciones va a recibir, se le tiene que explicar el riesgo que corre al tener este tipo de intervención. Es algo justamente de no maleficencia, que es justamente minimizar los riesgos y beneficencia. Solamente se aplica un tratamiento que puede generar un problema con esta ley del doble efecto en cuestiones de bioética, cuando el aplicar la intervención va a generar una mejoría mayor y los problemas que puede generar son mucho menores que el daño que ya está recibiendo. Pero si no, pues sería una violación a los principios bioéticos de autonomía, porque también el paciente debe estar con suficiente información para poder informar, para poder decidir justamente sobre una toma de decisión. Es decir, tenemos que informar sobre los pros y las consecuencias al respecto. Entonces, probablemente serían lo que conocen como poco éticos, pero no es ético, sería más poco bioético al respecto, ¿no? Que es esta parte del respeto hacia la vida de la otra persona. Pero sí, estarías violando pues, algunos códigos, algunos cuestiones bioéticas al respecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, no sé si respondí las que me pusieron en el chat. La pregunta de otro compañero. Ujú. Buenos días, yo soy Milka. Mi pregunta va relacionada con lo que platicaba al principio sobre a qué se debe de que una de cada 27 personas reciben un tratamiento basado en evidencia. Pues tristemente la disponibilidad en el medio que pueda haber. Por ejemplo, mira, lo que yo mencionaba es que de los que van a recibir tratamiento, solamente uno de cada 27 va a ser un tratamiento basado en evidencia. Esto se ve por muchas cosas, principalmente a la formación de los psicólogos que se están realizando al respecto, ¿no? Te puedo apostar que si nosotros preguntamos a un grupo de psicólogos qué es la psicología basada en evidencia o si utilizan intervenciones con sus pacientes, bueno, utilizan investigación con sus pacientes, muchas veces te van a decir que sí, o muchas veces te van a decir que incluso ni conocen al respecto, ¿no? La realidad es que este modelo
la pandemia favoreció mucho pues a la difusión, ¿no? Como en todos lugares hay detractores, ¿no? Pero por ejemplo, aquí te puedo decir, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en los hospitales, si tú vas, ¿no? Muchos de los psicólogos que están, por ejemplo, en zona de hospital, en una de las áreas más importantes a nivel y nacional, justamente de salud, ¿no? Pues la realidad es que atienden como se les va. Una vez, por ejemplo, yo te puedo asegurar, bueno, yo te puedo decir que mínimo conozco a una psicóloga que basa sus intervenciones en pruebas proyectivas. Eso no tiene ni sentido, o sea, basa como le va, esta otra psicóloga basa justamente en vidas pasadas y otras cosas en grandes hospitales, ¿no? La realidad es que por disponibilidad, desafortunadamente, muy pocos de los pacientes que piden ayuda pues van a llegar justamente a intervenciones basadas en la evidencia. E incluso te podrá decir, métete a este grupo de psicólogos México, ve las recomendaciones que hacen. O sea, o sea, es increíblemente desafortunado lo que vas a encontrar. O sea, ¿sabes lo que leí antier? Le dijeron, es que llevo mucho tiempo con un trastorno depresivo, pero siento que no avanzo con mi terapeuta. ¿Sabes qué le escribieron? Le dijeron, yo soy psicólogo, lo que me ha servido con mis pacientes es tener relaciones sexuales con ellos. Qué fuerte. Y presumiendo que lo hace. O por ejemplo, si yo te contara de lo que he visto, cuando fue el terremoto del 2017, justamente yo estaba en el área de urgencias y nos mandaron a los multifamiliares, un multifamiliar que se cayó en una avenida muy importante. Mucha gente desafortunadamente falleció ahí. Es una de las cosas que tuvimos que hacer, es que llegaban muchos psicólogos, pero hacían cosas bien raras, bien raras. Unos les sobaban los pies a los que habían perdido a su familia. Uno le dijo literalmente, un psicólogo le dijo, o sea, literalmente se murió tu familiar porque tú en otra vida no resolviste algo durante un terremoto. O sea, ese tipo de cosas que ahorita parecen juegos, pero pues es la triste realidad de la psicología, porque hay muchas universidades que dan este tipo de formaciones que no son tan adecuadas, pero pues que al final de cuentas terminan afectando al paciente. O por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, yo que trabajo con pacientes con cáncer y de cuidados paliativos, ¿no? Que les digan, a ti te dio cáncer porque fue algo que no hablaste, ¿no? Como esta parte de las emociones, todo, cuando no hay evidencia realmente que las emociones generen cáncer, ¿no? Entonces, eh, esa es la triste la realidad. ¿Por qué cada uno de 1,27 va a recibir un tratamiento? Por disponibilidad, porque realmente no hay una formación adecuada y no hay una regulación al respecto de esto. Esa es la triste realidad. E incluso en los que se dicen llamados basados en evidencia, te sorprendería saber que muy pocos realmente hacen lo que dicen. Es triste, pero por eso ustedes, como son próxima generación y van a realizar, tienen una enmienda muy importante. Estudien lo que estudien o váyanse al área en donde se vayan a ir de psicología, apliquen investigación. Tengo amigos, por ejemplo, que aplican investigación en organizaciones, que aplican evidencia en organizaciones, aplican evidencia en cuestiones, por ejemplo, educativas. Tengo amigos que aplican la evidencia, por ejemplo, en trabajar, por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia, entre otras cosas, ¿no? Y la realidad es que mil respetos, ¿no? Con ese tipo de intervenciones, porque sí hay una mejoría importante, ¿vale? Ay, No, gracias. no sé si te respondí. Sí. Espero no haberte puesto triste. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, déjame ver aquí.
si me daría chance de hacer un par de, aprovechando unas preguntas y comentarios con ustedes para sí. Alejandro, Hola. aprovechando, ¿no? Que parece que ya no hay más preguntas. Vamos a suponer que esto se debe a porque ha sido bastante claro lo que has expuesto hoy y sobre todo muy bien respaldado, ¿no? Se agradece que por ahí, no sé si lo notaron, pero ojalá y sí, que todas tus diapositivas tienen en la parte de abajo, ¿no? La referencia que se puede consultar para que nosotros mismos ya después verifiquemos, ¿no? Que precisamente de lo que nos estás hablando no son cosas que se te han ocurrido o que un día te levantaste y dijiste, bueno, esta es la verdad revelada, ¿no? Sino más bien que pues hay una buena, vamos a decirlo así, labor actual de documentación, de articulación de la evidencia y que pues como lo señalas al final, si vamos a ofrecer nuestros servicios, independientemente del área o el campo de especialización en psicología, pues que lo hagamos con los fundamentos tanto teóricos, empíricos y también esas prácticas, buenas prácticas, ¿no? Guiándonos por esos principios bioéticos. Bastante estimulante, déjame decirte tu presentación y no has quedado absolutamente nada de ver, sino que todo lo contrario, ¿no? Ha sido bastante completo. Alejandro, el día de ayer tuvimos una presentación con Humberto Villa, que nos hablaba un poquito de hacia dónde se está moviendo, ¿no? Actualmente lo que podríamos llamar la salud mental pública. Y yo quería aprovechar para preguntarte si un poquito así como para que ya viendo los dos foros podamos como que contrastar, ¿no? las respuestas que fueron dando esta pregunta de hacia dónde vemos o hacia dónde ven los profesionales en el campo de la psicología que se está moviendo la salud mental pública. ¿Tú qué vaticinas hacia los siguientes 5 o 10 años en ese campo en México? Bueno, o sea, sí, hay un cambio muy importante, por ejemplo, te puedo decir en la investigación, ¿no? Hay ahorita una revolución que quizás no nos hemos dado cuenta, ¿no? Voy a hablar de la investigación y voy a llegar a la salud pública, ¿no? Específicamente estábamos en una parte de una cuestión llamada crisis de replicabilidad, ¿no? Donde muchos de los estudios que nosotros mencionábamos, pues abusaban de algunas prácticas muy lamentables, ¿no? Como el famoso p-hacking, ¿no? Que justamente era pues nada más publicar los estudios que fueran estadísticamente significativos, ¿no? Que fueran realmente pues muy despampanantes, ¿no? También por cuestiones de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, se ha intentado, por ejemplo, hacer que no solamente la información, ¿se acuerdan de lo que les mencionaba del análisis experimental de la EC y del ABA, bueno, del análisis conductual aplicado? Lo que ahorita se está invirtiendo mucho es en el análisis traslacional de la conducta, que justamente este puente, no solamente de trasladar pues la investigación que se encuentra en el análisis experimental aplicado, pues poderla pasar pues justamente al análisis conductual aplicado. Lo que yo he visto, por ejemplo, y que me encanta mucho, es un área que me gusta mucho, es que, por ejemplo, muchas de las políticas públicas ahora se están basando a partir del análisis traslacional de la conducta, donde justamente estos mecanismos, obviamente ahí podemos hablar de algunas teorías molares al respecto, ¿no? Pero justamente para la prevención, por ejemplo, de enfermedades, para la prevención, por ejemplo, de algunas problemáticas. En la COVID, el gobierno, por ejemplo, de Inglaterra hizo justamente a partir de los conocimientos del análisis conductual aplicado de este campo psicológico, no de la tecnología específicamente, lo que hizo fue intervenciones para reducir el riesgo, ¿no? En sus políticas públicas basándose específicamente en este puente que se presentaba. La realidad es que actualmente sí hay un cambio muy notorio.
tanto en la conceptualización de los problemas psicológicos, porque si se percatan, yo nunca dije ni enfermedades, ni dije trastornos, ni dije nada al respecto. Bueno, sí mencionaba como las categorías que habían, pero lo que ha mencionado ahora la evidencia es que hay nuevos modelos que permiten justamente evaluar este problema psicológico, y de hecho hay una guía de Inglaterra, que ahora mencionan que no los tenemos que desvincular justamente estos problemas psicológicos del aspecto pues social que se está presentando, ¿no? Aspectos como desigualdad, económico. Hay personas que justamente por el contexto tan aversivo que van a tener, pues van a desarrollar problemas psicológicos. Obviamente, si te pagan una miseria y te tratan muy mal, pues es muy esperado pues que se puedan exacerbar, pues preocupa la parte de la ansiedad, la parte pues relacionada con cuestiones de conductas anhedónicas, entre otras cosas, ¿no? Entonces se han generado diferentes modelos, entre ellos puedo mencionar algunos que, por ejemplo, el RDoC, pero el RDoC no es sustitutivo del DSM-5, lo que sí es sustitutivo del DSM-5, estos modelos como el C11, son, por ejemplo, otros, clasificaciones específicamente por la funcionalidad, y pues vamos a encontrar, por ejemplo, de la Universidad de la División Clínica de Psicología, el marco de poder y amenaza, ¿no? Justamente donde se va a conceptualizar esto que les menciono, los problemas psicológicos a partir del contexto social, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos algunas clasificaciones ahora para poder comprender en los niveles de análisis, por ejemplo, los problemas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el metamodelo que realizaron Hayes, ¿no? Donde mencionan las diferentes conductas divididas por la parte morfológica, ¿no? Por su función y asimismo por el nivel de análisis, ¿no? Entonces tú puedes evaluar un problema psicológico que se vaya presentando por estas áreas, ¿no? Entonces el problema es primero que se conceptualice y después aplicarlo al respecto. Y una de las cosas que estamos presentando también justamente es que a pesar de que puedas decir que un tratamiento es el mejor de lo mejor, implica también una capacitación, implica también una intervención. Salió un ensayo controlado aleatorizado que se hizo con 5,000 personas en África, donde mencionaban o literalmente les decían, ¿qué prefieren? Tener, o sea, literalmente un sueldo o recibir intervención psicológica, ¿no? Lo que se encontró justamente es que tenían una mejoría específicamente en los problemas psicológicos, aquellos que tenían mayor soporte económico que recibir intervenciones psicológicas, ¿no? Entonces también lo que se está viendo justamente es la parte de que muchos de los problemas psicológicos que tenemos son por las características y el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces ahora se está fortaleciendo en generar pues mayor equidad justamente en esto, ¿no? Y también pues encontramos algunas críticas específicamente en cuestiones de desigualdad, eh, por ejemplo, en la adquisición, por ejemplo, de puestos y de elementos, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? También presentamos algunas problemáticas, por ejemplo, de discriminación pues, y discriminación específicamente con la comunidad LGTB, ¿no? Y justamente lo que están integrando justamente en las políticas públicas es de forma transversal, ¿no? Estos modelos que permitan justamente la equidad, ¿no? Y que además de que permitan la equidad es que se puedan respetar justamente esto parte de la justicia, la autonomía y que se le pueda brindar de mejor forma, ¿no? En estos modelos al respecto. Y tristemente tenemos la otra parte, la realidad, ¿no? Eso es lo que se ha propuesto. La realidad es que en revisiones sistemáticas lo que se ha encontrado es que las políticas públicas que realizan en cuestiones psicológicas no están basadas en evidencia. Por ejemplo, les voy a comentar, ahorita que hicieron o que extinguieron muchos de los hospitales que daban atención, por ejemplo, pues bueno, en cuestiones de atención a los problemas psicológicos, una de las declaraciones por la extinción, además de la inclusión, por ejemplo, en hospitales y estos modelos, fue pues que justamente la salud mental debe de ser tratada en la familia. Ajá, pero no solamente esto, porque cuando hablamos de la atención a estos problemas psicológicos, tenemos que también retomar, por ejemplo, la prevención.
las intervenciones, el mantenimiento, generar mayores programas justamente sociales que puedan permitir la integración justamente a la población, ¿no? ¿No? Al respecto de esto, ¿no? Entonces, yo diría que hay un cambio que se está realizando. Eh, Quizás puede sonar, hay un artículo que estaba leyendo ayer no me acuerdo cómo se llama, que se llama La psicología y el renacimiento, ¿no? Pero pues la realidad es que creo que nos está tocando esa parte, ¿no? De la integración de la evidencia en las políticas públicas, adaptándola al contexto y sobre todo considerando que las personas no solamente sufren por cuestiones individuales, sino con cuestiones, pues sí, sociales y contextuales en las que se están presentando, ¿no? Y a veces, como menciona la evidencia, ¿no? Mejorando la situación social o mejorando que puedan adquirir ciertos recursos primarios, que se puedan respetar derechos humanos, que se pueda favorecer mejores estilos de crianza, entre otras cosas, pues vamos a favorecer un incremento pues en la mejoría pues de, pues, de la salud, ¿no? En general. Entonces, yo creo que va orientándose hacia eso, por lo que he estado viendo, ¿no? Y creo que pues, la realidad es que esto de basado en evidencia, pues como les comenté, o sea, fue es un movimiento que está al respecto, pero no dice nada que no nos haya dicho, por ejemplo, el análisis conductual, pues aplicado, ¿no? O que no nos haya dicho el análisis experimental de la conducta. Simplemente lo que está retomando es una forma justamente de poder homogeneizar a los psicólogos en las atenciones que se puedan brindar, justamente para dar lo mejor de lo mejor. Y de hecho en la investigación translacional, el cuarto nivel de la investigación translacional, que es la aplicación pues, de estos fenómenos, va muy orientado a las políticas públicas. Ok, estos mecanismos regulatorios de la conducta, ¿cómo los aplicas? ¿No? Cuestiones de teorías molares, ¿no? La ley de igualación, este tipo de conceptos, cómo los puedes aplicar justamente para generar una mejoría, ¿no? Digo, yo no, como se pueden dar cuenta, mi discurso va a una teoría molecular, no soy tanto de expertise en teorías molares, ¿no? Pero, o sea, es lo que quiero dejarles con esta parte orientada a que sí se está haciendo la inclusión, pero también, pues tristemente, muchos de los que están ahorita en la política o están dirigiendo estas asociaciones, pues no están basados en evidencia. Es lo triste. Y se los puedo comentar porque de hecho uno de los motivos por los cuales surgió mi página fue porque en una reunión de expertos que toman las decisiones y todo eso, están pensando implementar intervenciones no basadas en evidencia en un momento de crisis. Entonces fue como, esa es la realidad que estamos conviviendo, peleando y justamente pues adquiriendo estos espacios que hemos tenido que robar poco a poco, porque la realidad es que hemos estado los ganando, ¿no? De los que ya tenían. No sé si aclaró tu duda o lo que me estás comentando al respecto de esto que me mencionas. Sí, de hecho, mira, Alejandro, también coincide un poco, ahora pensándolo bien, no solo con el foro que tuvimos con Humberto, sino también la semana pasada nos hablaba un poco el profesor Gering sobre el asunto de la intervención comunitaria, ¿no? Como pensar en una forma en la que ya no necesariamente, digamos, como que un campo acotado, clínico, sanitario, educativo, sino ya pensarlo, trasladar toda esta parte vamos a llamarlo así, de las buenas prácticas psicológicas a esos contextos que están dando forma, ¿no? A estos comportamientos o problemas psicológicos, ¿sí? Entonces creo que por ahí más o menos estoy viendo que tu comentario sería hacia eso, quizás, o en parte, ¿no? Estamos transitando, a pesar de que notoriamente hay dificultades, confusiones y muchas prácticas alejadas de todo lo que acabas de comentar hoy, pues encuentro algo de optimismo, ¿no? Ahí implícito en lo que está diciendo. O sea, sí hay cosas que están del nabo, pero también hay muchas cosas que están haciéndose por levantar, ¿no? Ese 1% crítico que ponías ahorita de, por ejemplo, en el campo de lo que es la replicación o de los estudios y experimentos en psicología. Lo cual también es todo un tema, ¿no? Creo que eso abriría para discusiones más prolongadas, ¿no? La crisis de la psicología.
Claro, claro, pues la realidad es que tenemos, o sea, la realidad es que n- no solamente, bueno, esta parte, ¿no? Como un profesor me decía, no solamente hay que ver el vaso roto, ¿no? Hay que intentarlo llenar, ¿no? La realidad es que el cielo no se ilumina con una sola vela, ¿no? Entonces, creo que la parte de la formación, admiro mucho justamente esta parte formativa que se realiza, este tipo de cosas para poder, como lo que mencionaba Gary, ¿no? Repensar la psicología y repensar hacia dónde vamos dirigiéndole al respecto, ¿no? Y pues también pues considerando pues estas cosas que nos vamos a ir enfrentando, ¿no? Y sobre todo pues que al final de cuentas eh, pues ir generando investigación, ¿no? Y digo, para filosofías del conductismo podemos aventar, ¿no? Muchísimas. Y ya podemos hablar, por ejemplo, de algunos cognitivismos, ¿no? Pero, pues la realidad es que tenemos que juntarnos como PIC, ¿no? Y sobre todo a partir de eso, pues ir desarrollando estos programas, de acuerdo en donde nos estén orientando, e ir quitando estos tabús. Por eso también es bonito la parte de la formación, ¿no? Porque se va rompiendo mucho estos esquemas, o más que esquemas, como mitos que hay al respecto de lo que se puede encontrar. Pero sí, sí se está haciendo, se está trabajando desde lo que se puede, yo les recomendaría la parte de cabildear, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ir a la parte del Senado, acercarse, por ejemplo, a la parte de la política, es muy importante, ¿no? Recuerden que las intervenciones no solamente pues son para que se queden un ratito y ya, se deben de mantener y se deben de implementar. Por eso yo les recomiendo, acérquense a quien hace las políticas, eh, busquen, por ejemplo, cómo poderlo implementar, cómo se pueda volver una ley y justamente para poder mejorar las condiciones al respecto de las personas, como lo que han hecho actualmente, ¿no? Digo, yo admiro mucho este tipo de leyes que se han realizado actualmente, ¿no? Como las leyes para evitar, por ejemplo, las prácticas de COSIC, ¿no? De modificación, pues, por ejemplo, de de cuestiones, por ejemplo, de la preferencia sexual, por ejemplo, estas leyes que se han realizado, por ejemplo, eh, para evitar, por ejemplo, el acoso sexual en redes sociales, ¿no? Y también para evitar, por ejemplo, esta parte de el acoso que se pueden ir presentando, pues, las mujeres, ¿no? Con esta parte de la ley Olimpia, ¿no? Que apenas justamente ya empezaron a encerrar personas, ¿no? Por compartir. Yo creo que se empieza desde ahí con evidencia, juntándolo a la político y desarrollándolo. Yo diría que va por ahí. Sí, justo, y de hecho, así por darte un poquito de contexto, la carrera que estudian ellas acá es Psicología Social Comunitaria, y de hecho hay un par de asignaturas que van por ese lado de la revisión y el diseño, ¿no? De políticas públicas, vamos a decirlo así, como que en los campos en los que ubicamos nosotros la psicología comunitaria, que es la salud, la educación, las organizaciones y la vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que esta pues invitación que haces, ¿no? Al acercamiento precisamente a esa esfera, ¿no? De las políticas públicas, pues es algo fundamental, ¿no? También Claro, pensando y, y también pues compartirles, por ejemplo, que aquí está el Instituto Nacional de Salud Pública, donde justamente pueden hacer maestrías y doctorados, ¿no? Al respecto, y pues aquí están los que toman las decisiones, ¿no? Entonces también es irse empapando o acercarse a la parte de la política justamente para poder ir trabajando, porque el problema es esperar justamente, ¿no? Que cambie la situación, pero si nosotros no elaboramos, cuando tenemos las herramientas, pues justamente orientarla, ¿no? Por ejemplo, elaborar una propuesta, ¿no? Basada en evidencia que pueda cubrir una necesidad específica puede ser bastante importante, ¿no? Y la realidad es que las redes sociales nos pueden ayudar mucho en la difusión de eso, ¿no? Entonces, utilicen todos estos medios. Esa es mi recomendación. muy bien, me gustaría, Alejandro, para
para ir concluyendo, que nos dejaras ahí en el chat el nombre de el grupo de divulgación de Psicologízate en Casa, o el enlace de Facebook. Los muchachos pues puedan ahí consultarlo, ¿no? Que por cierto, aprovecho para señalar que son bastante activos en ese sitio y están chéveres y coquetas, ¿no? Las viñetas y memes que utilizan para hablar de temas importantes, pero también en un lenguaje, vamos a decirlo así, más relajado, ¿no? Que sea accesible precisamente. Claro, claro. Sí, no, claro, sin problema, lo puedo compartir. La realidad es que ahorita, pues, justamente lo que estamos buscando, bueno, estamos generando, ¿no? De hecho, lo que estoy haciendo ahorita es un resumen que pronto voy a subir, ¿no? Pero no me da tanto tiempo, ¿no? De las modificaciones que se hizo a la Ley General de la Salud, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? Tanto la derogación como el anexo, bueno, que se hayan añadido, entre otras cosas, justamente para poderlo retomar y poderlo considerar, ¿no? Entonces, pues sí, que están invitados ahí. Y pues también recordarles, ¿no? Que no están solos, chicos, ¿no? Y en general, ¿no? Es un equipo grande, hay muchas personas que están trabajando quizás cosas relacionadas y también involucrarse con otros profesionales de la salud. No le tengan miedo a trabajar con otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, pueden cubrir un aspecto, ¿no? De múltiples áreas, ¿no? Y también, pues hay personas que están colaborando. Si ustedes quieren trabajar en políticas públicas, o quieren dedicarse a eso, vean quién está haciendo políticas públicas y escríbanle. La mayoría de las personas que está haciendo esas investigaciones o que son investigadores o todo eso son muy buena onda, son bastante atentos en esto y si ven que hay interés, pues te jalan a muchos proyectos, ¿no? Entonces, también, pues, y pues para lo que yo pueda, ¿no? Apoyarles, pues también con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Aquí, si gustas, vamos a llegar a la parte de conclusión. Para finalizar, la entrega de una constancia sin antes agradecerle por su participación en este foro y por la información compartida de este tema. Gracias a ti, que la verdad que lo hiciste muy bien. También a las compañeras y compañeros que estuvieron participando. Por problemas técnicos no voy a poder poner en pantalla el reconocimiento, pero aquí está, ¿sí? Le voy a dar lectura. La Universidad Autónoma Indígena de México, a través del programa educativo de licenciatura en Psicología Social Comunitaria, otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Alejandro Posadas por su participación como expositor en el foro ¿Por qué es importante la base empírica de los tratamientos psicológicos? Llevado a cabo pues en este foro de prácticas de bienestar psicológico, el día miércoles 25 de mayo en las instalaciones de la Unidad Mochicahui para la comunidad universitaria. Mochicahui, Fuerte, Sinaloa, a la fecha del día de hoy, firman el director general de la unidad y la coordinadora del programa educativo. Atentamente, toda la gente, todos los pueblos, y te damos un fuerte aplauso por tu trabajo. Muchas gracias. No sé si quieras más, Alejandro. Pues por mi parte, pues sería todo y pues muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno hablar de estos temas, ¿no? Y retomarlo en el sentido de que hay un grupo de personas que está intentando no solamente hacer que la psicología crezca, ¿no? Sino en el sentido de que hagamos mejores prácticas, ¿no? Piensen que estos modelos lo que nos dicen es, da lo mejor de lo que has enseñado, de lo que has realizado, de lo que has aprendido y de lo que tu paciente necesita, ¿no? Entonces, también es una forma, pues, de regresarle, ¿no? Como a la comunidad, justamente, lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado realizando, justamente para resolver problemas sociales, ¿no? Y pues la parte de la validez ecológica, ¿no? Ningún tratamiento va a ser lo suficientemente bueno si realmente no es significativo en la vida de la persona, ¿no? Entonces, eso nunca lo olviden. Si no es significativo, no tenemos que hacer algunos cambios por ahí, ¿vale? Pero muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Alejandro, te pedimos nada más un minutito más para tomar una foto grupal aquí en Zoom y ya con eso daríamos por concluido. Aquí le pido al compañero Cristóbal que está en los controles, si puede ya cerrar la transmisión y agradecerle también por su apoyo, ¿no? Por el soporte técnico. Bueno, igual que el día de ayer, se pone una ejemplo que yo la tomo de aquí. Más cerrado, más cerrado. Más cerrado. Bien. Pero ya no sale ni Elisa, ni Yara, hay que estar más al medio. Usted me dice para acá. Sigue sin salir. Y se pone la Tiene que estar unos enfrente, los chicos que se pongan enfrente, agachados. Agachados. Los que están atrás no se agachen más, porque si no, no se ven. Ok, muy bien. Pero no me pegan las luces aquí en la cara, no me... No, se ve bien, no pasa nada. A ver, denme chance porque aquí es diferente. No, la foto en 3, 2, 1. Alex, 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, un gusto y un abrazo enorme. Nos vemos. Para lo que necesites. Hasta luego. Hasta luego.